Bueno, el libro también, como tú ya lo mencionaste también en un momento, el humor está muy presente. De hecho, el humor está presente también en tus libros en general, pero en este sobre en particular. Eh, y no quisiera dejar de leer unos fragmentos pequeños, Ajá. porque claro, está el humor, pero desde diferentes perspectivas. Y una que me gustó mucho es que hay un humor desde la ternura, o por lo menos mi lectura tiene que ver con eso. Por ejemplo, cuando se habla de la cabeza, ¿no? Hay Sí. una parte que dice, para nuestra mano entrometida, cada cráneo infantil representa una lámpara de Aladino. Esperamos que brote alguna maravilla. Si este ademán se acompaña de grititos y onomatopeyas, la malaventura quedará garantizada. Me he muerto de risa, pero al mismo tiempo eh, me ha dado ternura también. Me gusta que Eh, digas eso, Carlos. Es muy importante que menciones la ternura, porque primero porque creo que es una emoción de las más nobles y genuinas que existen, y una especie de combate snob contra eso que llamamos lo cursi muchas veces nos impide conectarnos con esa emoción, y creo que es un gran peligro de la escritura, ¿no? Sobre todo la escritura que quiere pensar, ¿no? El tratar de rechazar la ternura es una especie de amputación emocional que ni que hablar, además especialmente los hombres nos han educado para infligirnos, ¿no? Entonces me encanta que le entres por ahí al libro. Sí, yo también siento que hay mucha ternura en el libro, y además soy un gran defensor de la ternura, ¿no? Y no me parece en absoluto incompatible con el pensamiento crítico, con la reflexión ideológica, ¿no? Pero además me emociona especialmente, es decir, me genera particular ternura que invoques ese capítulo teniendo en cuenta que estoy a punto de tener un hijo. qué Y, genial. y es mi primer hijo, ¿no? De manera que de pronto esa especie de toque de cabeza o de sombrerito improvisado que nadie puede evitar hacerles a los niños, aunque ahora en pandemia, por cierto, es bastante más complicado. Precisamente estoy deseando poder reescribir mis sensaciones al respecto a partir de esta otra realidad personal. Y al mismo tiempo que hay humor, evidentemente también hay una mirada crítica a temas como los canónicos estéticos, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, eh, yo quisiera leer dos fragmentos que tienen que ver, por lo menos desde mi lectura, con esta mirada crítica y una que tiene que ver con la denuncia. Eh, Está aquí cuando hablas eh, una vagina propia, es el capítulo. Mm. Eh, y empieza con una frase que me resonó mucho, que es nada tan propio ni tantas veces usurpado, ¿no? Que me parece poderosísimo, y al mismo tiempo, digamos, para redondear un poco el tema de lo crítico, en el mismo texto, en ese mismo texto, también hay una mirada inclusiva que a mí me parece también muy importante, eh, que está aquí en la página 25, que dice, um, se está hablando de la vagina, pues evidentemente. Reinventando su familia, la vagina trans brota de la elipsis, deja lo que era para ser, halla su identidad al fondo de una alforja donde se funden viaje y destino. Quienes la descalifican por artificial olvidan que no hay nada más natural que la voluntad humana. La sintética belleza de esta vagina se prolonga en sus ecos. Ha vivido ambas caras, ha sentido el otro lado. Eh, Cuéntame un poquito sobre eso, porque en el libro, como te digo, también hay una carga crítica, eh, no sé, ante los cánones, al machismo, hay Mm. una mirada también inclusiva que yo también siento por varios momentos. Me parece muy importante lo que comentas, no ya para este libro en concreto, sino para nuestro momento histórico, y cómo la literatura puede acompañar ese momento histórico. Eh, Hay como un repertorio
de fobias que no solamente oprimen a una buena parte de la población, sino que se trasladan a nuestra manera de pensar y de escribir el cuerpo. Esas fobias, algunas son muy antiguas, ¿no? La misoginia, la homofobia, y otras, como digo, como comentábamos hace un rato, se están agudizando conforme nos sumergimos en esta especie de pesadilla cosmética en la que vivimos, ¿no? La viejofobia o gerontofobia, la gordofobia. Entonces, esa especie como de rechazo permanente del cuerpo no apolíneo, por un lado, y por el otro, esa búsqueda también permanente de objetualización del cuerpo ajeno, y muy especialmente del cuerpo de las mujeres, eh, está muy en el centro de las respuestas, de las contestaciones que trata de dar el libro, hasta donde mis limitaciones me lo permiten, ¿no? Obviamente yo también pertenezco al patriarcado, ¿no? Pero siempre me ha parecido que en el caso nuestro, ¿no? De los hombres, no somos responsables de la educación que hemos recibido, pero sí somos responsables de qué hacemos con ella. No tenemos la culpa de cómo nos educó el patriarcado, pero el hacernos cargo o no de esa educación patriarcal sí depende de nosotros. Entonces, una de las maneras, creo, de trabajar estas cuestiones, más allá de, por supuesto, nuestra vida personal cada día, es el objetivo final, pero es que dentro de esa vida diaria está lo que leemos, lo que vemos, lo que nos dicen, lo que nos cuentan, lo que imaginamos, es decir, nuestras acciones están muy guiadas por cómo se va educando o formando nuestro deseo y, y nuestra fantasía del cuerpo propio y ajeno. Y ahí el arte en general tiene un papel crucial. Es decir, esta idea de que sobre gustos no hay nada escrito es una enorme falacia. El gusto es algo inmensamente mediatizado y condicionado. Tenemos esta idea, que es también como un prejuicio muy arraigado, ¿no? De que el gusto es como subjetivo, ¿no? Como que, bueno, de pronto yo qué sé, si a mucha gente, en este caso si hablamos de hombres heteros, ¿no? Si a muchos hombres les gustan, yo qué sé, pongamos, ¿no? No es mi caso, por cierto, rubias, altas y delgadas, bueno, es porque el gusto es así, ¿no? Es como, bueno, es porque es así y porque hay un tipo de modelos que se comercializan, porque la Barbie es como es decir, que si hay algo condicionado políticamente, son los terrenos a los que no le atribuimos política. Esos son los más vulnerables, ¿no? Los que decimos, no, esto no tiene que ver con la política o con la ideología, ¿no? No hablo de la política de partidos, sino la política de la polis, ¿no? De lo que pasa entre la ciudadanía. Y bueno, y el gusto sexual o corporal es uno de ellos, ¿no? Oímos mucho decir, bueno, eh, el deseo es incontrolable. Sí y no. Es decir, el deseo en el buen sentido es incontrolable porque no depende solamente de lo que llamamos racional, pero al mismo tiempo el deseo se educa desde el minuto uno que venimos al mundo, ¿no? Te dicen lo que deberías desear, te dicen lo que deberías no desear, te dicen cómo deberías desear y a quién deberías desear, y todo eso va modelando eso que llamamos gusto, ¿no? Entonces, todas estas fobias son precisamente la policía del gusto. Te van diciendo claramente en tu infancia, en tu familia, en tus experiencias, qué es lo que no deberías desear. Y por lo tanto, eso tiene consecuencias vitales inmediatas, y como digo, la literatura y los discursos de la ficción y del arte en general acompañan eso de una forma más o menos sumisa en general. Eh, ¿Cuántas escenas sexuales interesantes hemos visto de películas en sexo entre ancianos? O sea, cerramos los ojos y vemos una legión de escenas sexuales de personas canónicas, y nos costará mucho ver una buena escena de deseo entre dos personas ancianas, hechas con respeto y, como decías tú, con ternura, y concediéndoles la capacidad del placer sexual que, por cierto, tienen. Porque después hablas con las personas de cierta edad y muchas consideran que gozan más y mejor que cuando eran jóvenes. Entonces hay como una incapacidad para narrar la realidad también en ese orden. Entonces, bueno, me parecía importante en un momento en que, además, eso por un lado, ¿no? Pero por el otro me parecía importante que en un momento en que están cambiando todos nuestros paradigmas de identidad de género, eh, en un momento donde el concepto binario hombre-mujer
que se discute hace ya bastante tiempo, pero digamos que hay como un avance muy, muy claro y muy imparable respecto ya no solamente de qué es el rol masculino y femenino, que eso está afortunadamente discutido hace mucho, sino que se empieza a discutir el rol físico también, ¿no? Ayer leí una entrevista con un hombre trans embarazado, es decir, alguien que había sido una mujer y se había cambiado el sexo a masculino, que decía, el titular era, eh, eh, los hombres también podemos eh, tener hijos, estar embarazados, y eso es algo que la sociedad tiene que entender. Y me pareció un titular brutal e interesantísimo, porque si hay algo verdaderamente radical, transformador y subversivo, es eso. Porque decíamos, bueno, hay roles que son sociales, sí, tu rol familiar puede ser más o menos educado, me refiero que fruto de la educación, ¿no? Tu función, no sé, en el mercado laboral, ¿no? Si eres una mujer, evidentemente cambia en función de los avances de la lucha feminista, sí, porque esos son roles sociales, pero nos topábamos con un límite que llamamos biológico, en que decimos, pero hay ciertos roles biológicos que son intocables, ¿no? Puedes tener roles familiares y políticos diferentes, pero hay cosas que son para un género y otras que son para otro, ¿no? Entonces me parece, más allá de que lo que cada cual opine sobre estos fenómenos, a mí personalmente me fascinan, ¿no? Pero incluso para quien se sienta horrorizado por estas cuestiones, definitivamente esto está cambiando y va a cambiar, es imparable, nuestra percepción del cuerpo y de su identidad. Entonces, todos estos fenómenos me interesa mucho cómo repercuten no solamente en las personas trans, que son quienes más tienen que decirnos sobre esto, es evidente, ¿no? Es decir, yo escucho y trato de aprender, sino que me pregunto cómo van a repercutir en las personas que no somos o que por el momento no somos o no vamos a ser, en teoría, trans. Porque si hablas con los niños y niñas hoy en día en las escuelas, y te acuerdas, ¿no? de cómo nos educaban a ti o a mí, que tenemos algunas canas, yo más que tú, en esta zona, recordábamos una escuela con un cierto discurso, es alucinante cómo cambió, no sé, en 10 años, eh, la idea de identidad sexual y de identidad de género en la infancia. Y eso permea a toda la población, no solamente al caso singular, como el que decía del titular del periódico. Esa es la punta del iceberg. Lo interesante es que toda la sociedad se va viendo permeada, igual que los discursos gay fueron permeando la sensibilidad no gay, ¿no? Eh, igual que los discursos gay respecto de la música, del cine, de una forma de escribir o de describir el cuerpo, fue como siendo asimilado por toda la sociedad y no solamente por las personas gay. Llegará un momento, creo que está llegando, está empezando ese momento, en que toda la sociedad, indistintamente de si le interesa o no el discurso trans, si pretende sumergirse o no en ese mundo, va a ver su sensibilidad velozmente modificada, evolucionada según esos cambios. Y digo, todo eso todavía se está reflejando poco, me parece, en ciertas zonas de nuestra literatura contemporánea. Y a mí me daba curiosidad eh, tratar de repensar, es un ejercicio para mí mismo, ¿no? El cuerpo desde esos puntos de vista, ¿no? El cuerpo desde la dignidad del cuerpo anciano, que es un cuerpo maltratado simbólica, económica y también físicamente. La pandemia ahora en España hubo una especie de eugenesia atroz, donde a los ancianos se los dejó morir en las residencias sin darles atención médica, porque se consideró que esos cuerpos eran menos valiosos que otros. No era por orden de llegada o por quienes tuvieran más urgencias. Era, bueno, si eras viejo ya está, muérete. Entonces, eso ahí hay una idea de fondo, ¿no? Una especie de preconcepto, que es que los cuerpos viejos sirven menos. Y alguien podría decir, y bueno, es que producen menos, ¿no? Desde el punto de vista capitalista. Sí, también, yo qué sé, también saben más, también tienen más que contarnos o que enseñarnos, ¿no? A lo mejor esos cuerpos son los únicos, quedan pocos, pero alguno habrá todavía que sobrevivió a la pandemia del siglo pasado, ¿no? A lo mejor alguno de esos cuerpos todavía
tiene memoria de cómo resistir una pandemia mundial, que es una cosa que un cuerpo joven no sabe. Es decir, que el cuerpo viejo tiene también unos valores narrativos que siento que no defendemos lo suficiente, ¿no? Y entonces hay una zona como de reivindicación del cuerpo anciano, hay una zona como de celebración un poco a los Rubens, si quieres, del cuerpo rollizo que llamamos gordo, que a mí me fascina mucho estética y literariamente, y también hay, sí, una reflexión sobre cómo mirar el cuerpo desde una aproximación un poco menos binaria. Pero ojo, no estoy hablando, esto me parece importante remarcarlo, no me estoy refiriendo a conceder diplomáticamente una cuota a lo raro, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, vamos al 99% hetero y de normativa patriarcal, y después metemos un 1% de lo otro, de lo raro, de las otras cosas, pues también se merecen existir. No me refiero a eso, a introducir una cuota, me refiero a como toda nuestra percepción del cuerpo, del deseo, del cuerpo propio y ajeno, y de sus maneras de mirarlo, de vivirlo y de pensarlo, se ven completamente modificadas, para bien y para mal, por estos fenómenos, estas fobias y por un lado estos nuevos movimientos de los que estamos hablando. Es decir, esto nos concierne a todas las personas de un modo u otro. De hecho, me interesan muchísimo los casos, creo que todos conocemos casos de familias a lo mejor más conservadoras en sus valores, que de pronto, a lo mejor incluso empezando por un fuerte rechazo de un hijo, una hija que tiene otra identidad o otro tipo de deseo, ¿no? Y que al principio hay un rechazo, pero muchas familias que conocemos terminan siendo reeducadas por ese sujeto deseante otro, ¿no? Y hemos visto un montón, yo qué sé, de reuniones familiares donde personas que a lo mejor eran homófobas o prejuiciosas, o que lo trans le parecía como aberrante o lo que sea, que de pronto ven a su hijo, a su hija, a su hermano, o a veces a su padre o a su madre, inmersas en una historia que les cambia por completo sus valores y terminan aprendiendo otra idea del amor y otra idea del respeto. Esto se está dando cada vez más, ¿no? Es decir, gente que de pronto ve que en su familia suceden cosas que se rechazaban, y que se sigue rechazando en muchos casos, por desgracia, pero que terminas asimilando como propias. Y ahí hay un movimiento fundamental que creo que se merece su poesía y su análisis. Hay dos textos sobre los genitales humanos que van juntos y que ponen en escena bromas en paralelo con sus citas literarias. Uno es el texto sobre el pene, que juega con el título de Robert Musil, El hombre sin atributos. En este caso es el pene sin atributos. Es decir, cómo sería el pene post-patriarcal o contrapatriarcal, ¿no? Visto con sentido del humor, ¿no? ¿Qué pasa si desdramatizamos el pene y le concedemos mucha menos importancia de la que teóricamente tiene, ¿no? ¿Qué queda? ¿Cómo lo miraríamos, ¿no? ¿Cómo lo disfrutaríamos o cómo lo escribiríamos? Y luego está el texto, Una vagina propia, que evidentemente está guiñando a la maestra Virginia Woolf con su habitación propia, porque una cosa que nos viene enseñando el feminismo es que la conquista del espacio propio, en este caso del movimiento feminista de las mujeres, empieza y termina en el cuerpo. Es decir, que el espacio propio no es solamente un espacio material y unos recursos materiales suficientes para ejercer la propia libertad de escribir o de lo que sea, sino que ese espacio propio, usurpado, ocupado, objetualizado, empieza y termina siendo el propio cuerpo. Es decir, que hay una relación entre la libertad en el ejercicio del espacio público y la reapropiación del cuerpo propio, ¿no? Entonces, bueno, son dos textos que escribí pensándolos juntos, y fueron de los textos que escribí más tarde porque me daba mucho miedo, eso te quería decir también. Me aterraba escribir sobre la vagina, ¿no? Me parecía algo que me podía introducir en toda clase de problemas y de errores, y al mismo tiempo me parecía precisamente fascinante sumergirme en eso. Entonces, bueno, para eso me
me documenté, hice preguntas a amigas, a compañeras, les pasé el texto, les pregunté cómo se sentían, cómo lo veían, porque una cosa también interesante de mencionar del libro es que la voz narradora trata de ser una voz colectiva, coral. No es lo que yo pienso sobre el cuerpo, aunque hay intimidad mía en el libro, ¿no? Sino que es una especie de voz coral que trata de recoger distintas sensibilidades y distintas experiencias del cuerpo, muchas de las cuales no son mías, sino que escuché, que me contaron, que observé, que aprendí de otras personas, ¿no? Así que hay una multitud en la voz también. Es verdad. Bueno, quería no dejar de... Es que se trata de un libro que he disfrutado mucho y que además he subrayado mucho. Entonces, quería no dejar de leer dos últimas partes, citas, eh, para comentarlas un poquito rápido, Dale. que tienen que ver con el humor, eh, pero obviamente sin dejar de ser crítico a lo que ya hemos conversado de lo canónico o la estética canónica, ¿no? Que tiene que ver, es el texto que se titula Panfleto de la nalga, ¿no? Y hay una parte que me he muerto de risa, y al mismo tiempo me parece que tiene también igual un componente crítico. Por eso protestamos ante la disminución impuesta por la alta costura, la más baja de todas. La austeridad física es otro imperialismo. El capital engorda adelgazándonos. Combatamos la opresión de la curva trabajadora. Nalgones del mundo, unidos, ¿no? Además, todo un guiño, ¿no? Sí. Muy, muy divertido. Sí. Eh, Sin duda, es una especie de intertexto con el manifiesto comunista, pero porque creo, no porque sea un libro que tenga que ver con el comunismo, sino porque me parece que el capitalismo de los cuerpos es muy fuerte, que precisamente la industria cosmética, el consumo físico, la confusión de estética y cosmética, la confusión de salud con industria del cuerpo y culto al cuerpo, todo eso tiene que ver obviamente con el capitalismo. Y entonces debería haber una especie como de sindicalismo de defensa del cuerpo, simbólicamente hablando, que tenga que ver con defendernos a todos los ciudadanos y ciudadanas de las agresiones que nuestro cuerpo recibe del mercado. Porque no solamente nos sangra y nos hace consumir, es decir, dirige nuestro consumo y por lo tanto condiciona nuestra vida económica, material y familiar, no es poco lo que estamos diciendo, ¿no? Sino que además nos llena de complejos, de temores, de prejuicios, es decir, que nuestra praxis física, sexual, íntima, también se ve afectado por ese capitalismo del cuerpo. Entonces, poca broma, aunque es muy divertido ese texto, con el asunto que trata, pero precisamente la idea era hablar de todo esto sin solemnidad, es decir, ponernos a levantar el dedito y dar un sermón laico sobre cómo debería ser el mundo no tiene ningún interés ni ninguna eficacia, ¿no? Me parecía mucho más disfrutable la sátira, como es la tradición del carnaval, ¿no? El carnaval es una aproximación humorística a conflictos serios, y a mí ese tono me gusta mucho, y sobre todo con algo tan festivo con el cuerpo, y me pareció que hacer un manifiesto nalgón en defensa de los kilos presuntamente de más, que a lo mejor son una bendición estética, mirados sin prejuicio, era una forma, ¿no? de afrontarlo, ¿no? Se llama ese texto Panfleto de la nalga, y termina con esta especie como de reescritura de los pasajes más célebres del manifiesto comunista aplicados a la gente nalgona, hombres y mujeres. eh, ahora que mencionabas, o hacías alusión al tema de la barba, recordé el texto dedicado a la mandíbula y cómo la mandíbula de alguna manera revela, ¿no? Ciertas cosas de las personas, sean grandes o pequeñas. Y recordaba que hay una parte, si la memoria no me falla, aunque por ahí lo tengo subrayado, que ya a veces, ¿no?, está oculta justamente bajo las barbas y los cabellos. Somos un ejemplo, sí. Es un ejemplo de eso. Bueno, quería un poco terminar esta gratísima charla hablando de la edición, porque es un nuevo libro que publicas con Páginas de Espuma, que es una editorial muy buena. Yo tengo varios libros tuyos de esa editorial, donde además es un trabajo maravilloso, Juan Casamayor. Entonces quería un poco terminar preguntándote cómo es el trabajo con Juan,
el hecho de publicar con páginas de espuma nuevamente. Heroico, a mí me parece un trabajo heroico el que hace la editorial Páginas de Espuma. Juan Casamayor, su editor, también Encarnación Molina, la editora, la coeditora, y el pequeño pero muy grande equipo de la editorial. Ya bien mencionarlos, ¿no? También Paul, Antonio, en el pasado Cookie, los trabajadores reales que están detrás de eso, que es un equipo pequeño pero increíblemente intenso, enamorado de su trabajo, honesto, y que creo que, bueno, nos han dado una pequeña lección de, de resistencia y de edición independiente en unos tiempos tan difíciles y tan duros, pandemia incluida, ¿no? Porque Páginas de Espuma se ha movido muy bien en las aguas de la pandemia, y es decir, que parece ser una editorial uh, hecha para la supervivencia, que es como el epítome de la edición independiente. Eh, pero además, desde su origen, es una editorial muy original, muy singular en sus elecciones formales y geográficas y cronológicas, me explico. Es decir, es una editorial, por un lado, que no publica novelas, ¿no? Que eso es insólito, publicar ficción y no novela, ya de entrada parece un suicidio y terminó siendo una salvación, porque es una editorial como que miró hacia otro lado del panorama, ¿no? Como que estaban todas las grandes editoriales buscando novelas, y de pronto Páginas de Espuma dice, no vamos a competir en ese terreno, ¿no? Queremos dedicarnos al cuento, que suele ser como el primo segundo, como, bueno, cualquier escritor o escritora sabe que si le vas a dar a tu editorial habitual un libro, reciben con más alegría y mejor disposición si le das una novela con un libro de cuentos. Esto es más viejo que la literatura, ¿no? Entonces de pronto una editorial que dijera, no, novelas no, gracias, queremos cuentos, ¿no? De entrada era como una empresa arriesgada, pero poco a poco el cuento fue derivando hacia todas las formas breves que decíamos antes, ¿no? De Piglia, es decir, en Páginas de Espuma no solo se publican cuentos, se publican ensayos, sobre todo ensayo literario, eh, se publican muchos microrrelatos, y fue convirtiéndose entonces en una editorial de brevedades, de lo que sea, ¿no? Artículos, breves ensayos, cuentos, y aunque tiene una línea fuerte de clásicos, que es muy importante, sobre todo como de cuentos completos de autores clásicos, te diría que la mayor parte de su catálogo, y esta es la otra originalidad, se compone de autores y autores contemporáneas, y mitad españolas y mitad latinoamericanas. Y esto es así desde el principio. Si tú analizas el catálogo de Páginas de Espuma, te vas a observar que desde el principio, desde los primeros años, y ya la editorial cumplió hace poco 20 años, tuvo una gran conciencia latinoamericana. No es una editorial española con algún adornito, ornamentación latinoamericana. Es una editorial que una buena parte de su catálogo es latinoamericana, es decir, que tiene un concepto del idioma, ¿no? Es una editorial de las formas breves en lengua española o castellana, en todas partes. Entonces, bueno, eso le fue conformando una identidad bastante única en el panorama, ¿no? Una editorial de formas breves en español, sobre todo contemporáneas, es difícil de encontrar. Y para mí siempre fue un placer y un privilegio formar parte de ese editorial, y desde muy temprano sentí que ahí había un proyecto distinto. A mí me gusta mucho simultanear el trabajo con editoriales así más grandes de infraestructura, ¿no? Eh, Primero Anagrama y ahora Alfaguara, que son las editoriales con las que normalmente publiqué novelas, eh, pero al mismo tiempo encuentro que hay todo un terreno del que se ocupan las independientes que es extremadamente importante. Me acuerdo que hace unos años, por ejemplo, en Perú publiqué un par de libros con Estruendo Mudo, por ejemplo, y me gusta mucho trabajar con pequeñas editoriales independientes, o bien que abarcan más territorio como Páginas de Espuma, o bien que trabajan en sus respectivos países, porque creo que ahí te diría que está la mitad más uno de la realidad de la literatura, ¿no? Y eh, dicho de otra manera, en las canchas, en los estadios supuestamente pequeños, a veces están los mejores partidos, ¿no? Y a mí me encanta trabajar con Páginas de Espuma, lo hago desde hace 20 años, y por mi parte espero seguir así siempre, porque además me parece que hay
una militancia necesaria en el apoyo a esa editorial y a otras editoriales del perfil de Páginas de Espuma, que son donde se juega buena parte del futuro de la literatura y de la escritura, de la apuesta por la gente nueva, de la apuesta por la literatura distinta. Bueno, hay una especie de ecosistema editorial en el que necesitamos apoyar este tipo de editoriales, así que bueno, me encanta que la menciones y terminar dándole un abrazo a todas las editoriales independientes y a las personas que lo hacen posible, y más en un momento como este.